¿Qué se necesita para sobrevivir en la naturaleza? Para 3 osos jóvenes. La vida comienza como un viaje impredecible. Lleno de peligros y descubrimientos, y anclado en el cariñoso vínculo de sus madres. Desde las gélidas regiones del Ártico hasta las húmedas selvas de la India y los extensos bosques del norte, estos cachorros se enfrentan a desafíos que ponen a prueba su valentía, sus instintos y su resiliencia. Cada entorno presenta desafíos únicos que los impulsan a adaptarse y crecer en un mundo despiadado. Instruidos por sus madres, aprenden las habilidades necesarias para resistir. Sin embargo, a medida que se adentran en la naturaleza, la supervivencia se convierte en una prueba de fuerza y determinación. ¿Superarán los peligros que les aguardan? Esta es su historia. 3 cachorros de oso creciendo en un mundo peligroso. Documental sobre animales salvajes. A medida que el invierno se afloja, el bosque cobra vida con la promesa de la primavera. Para esta osa parda y sus 2 cachorros, es el comienzo de un nuevo capítulo. Tras meses de hibernación, salen juntos al mundo. Donde cada sonido, olor y sombra encierra tanto oportunidades como peligros. Su historia es una historia de resiliencia en este documental sobre animales salvajes. Su madre, una cuidadora experimentada, comienza sus primeras lecciones. Excava en busca de raíces e insectos, demostrando la habilidad esencial de buscar alimento. Sus cachorros observan atentamente, imitando torpemente sus movimientos. En estos tiernos momentos, dan sus primeros pasos hacia la independencia. Un tema común en muchos documentales sobre animales salvajes. Los osos pardos son animales generalistas, capaces de comer casi cualquier cosa que el bosque les proporcione. Desde raíces y bulbos hasta insectos y pequeños mamíferos. Esta adaptabilidad es clave para su supervivencia en los cambios de estación. Pero el bosque no es un santuario. El peligro acecha en forma de otros osos. Los osos pardos machos, casi 3 veces más grandes que la madre, representan una amenaza mortal para sus cachorros.
Impulsados por el instinto, atacan a los cachorros para provocar el celo de la madre. Para proteger a sus crías, debe estar siempre alerta, poniéndose a menudo en peligro directo. Su tamaño y su férrea determinación son sus únicas armas contra los machos más grandes. En su primer año, casi el 40% de los cachorros de oso pardo no sobreviven. Pero estos cachorros tienen una madre decidida, dispuesta a arriesgarlo todo para darles una oportunidad de luchar. Cada día en el bosque trae nuevas lecciones y nuevos peligros. Para estos cachorros, el viaje acaba de comenzar. Un viaje capturado vívidamente en este documental sobre animales. Cada paso en el bosque es una lección de supervivencia para estos cachorros de oso pardo. Ahora pesan casi 7 kilos cada uno. Tras haber crecido rápidamente gracias a la rica leche de su madre. Pero al abandonar la seguridad de su guarida, el riesgo es mayor y cada momento es un nuevo desafío. Un vistazo a la realidad de los documentales sobre animales salvajes. Trepar es una de las habilidades más importantes para los osos jóvenes. Los árboles son más que un patio de recreo, son un salvavidas que les ofrece refugio de los depredadores y un espacio seguro para descansar. Los cachorros, incluso de 3 meses de edad, empiezan a trepar instintivamente. Aunque sus torpes movimientos demuestran cuánto les queda por aprender. Los cachorros de oso pardo pasan sus primeros años aprendiendo a evitar el peligro. Los machos, que pueden pesar hasta 317 kilos, representan una de las mayores amenazas para su supervivencia. Estos cachorros han aprendido a responder a las señales de su madre y a buscar refugio en la superficie cuando surge algún problema. La comunicación es tan vital como las habilidades físicas. Los osos pardos utilizan diversas vocalizaciones y señales corporales para transmitir sus emociones e intenciones. Se cree que el rítmico mordisqueo de dientes, un comportamiento frecuente en los cachorros jóvenes, expresa curiosidad o inquietud. Los científicos que estudian a los osos pardos han identificado más de 11 vocalizaciones distintas. Desde suaves gruñidos hasta rugidos de advertencia.
que ayudan a mantener el orden y la conexión familiar. Pero ninguna lección en la naturaleza es más crucial que aprender a lidiar con el peligro. Un oso macho, casi el doble de grande que su madre, es una presencia letal. Para proteger a sus cachorros, debe confiar tanto en su fuerza como en su capacidad de intimidación. Un aspecto dramático que se explora con frecuencia en los documentales sobre animales salvajes. Las madres osas pardas son conocidas por su feroz devoción, mientras que los machos pueden asestar un solo zarpazo con más de 180 kilos de fuerza. Las madres son igualmente capaces de usar sus garras y fuerza para defender a sus crías. Las investigaciones demuestran que las osas logran disuadir a los machos en la mayoría de los encuentros, aunque el riesgo de lesiones siempre es alto. Esta vez, escapan ilesos. Pero estos encuentros son un recordatorio esclarecedor de los peligros que acechan en cada rincón del bosque. Una narrativa impactante en cualquier documental sobre animales salvajes. Mediante la escalada, la comunicación y la protección de su madre, estos cachorros desarrollan poco a poco las habilidades necesarias para sobrevivir. Las lecciones del bosque son duras pero esenciales, y los convierten en las criaturas resilientes que deben llegar a ser. Durham. En los húmedos y densos bosques de la India, la supervivencia es una lucha constante entre la oportunidad y el peligro. Cada paso a través de la selva pone a prueba la resiliencia de una osa perezosa y sus cachorros. Aferrados a su espeso y peludo pelaje, los cachorros exploran un mundo rebosante de vida, pero a la vez ensombrecido por el peligro. Los osos perezosos poseen adaptaciones extraordinarias para prosperar en este hábitat desafiante. Sus garras de 8 centímetros son herramientas formidables, que desgarran sin esfuerzo termiteros y troncos caídos. Con su hocico alargado y la ausencia de dientes frontales superiores, crean un vacío natural, succionando termitas y hormigas con precisión. Un solo termitero puede proporcionar miles de calorías, un sustento vital en la naturaleza.
Sin embargo, la selva no es un paraíso. Depredadores sigilosos como los leopardos, expertos en emboscadas, patrullan silenciosamente la maleza. Estos ágiles cazadores, que pueden pesar hasta 70 kilos, rara vez se enfrentan a los osos perezosos adultos, pero ven a los cachorros curiosos como presas fáciles. En un abrir y cerrar de ojos, la tragedia golpea cuando un tigre emerge de la espesura. La osa ataca sin vacilar, rugiendo ferozmente para intentar disuadir al depredador. El tigre, igualmente decidido, se lanza hacia su presa, y el bosque estalla en un violento choque de fuerza y ferocidad. Para los osos perezosos jóvenes, la vida es peligrosa. Solo alrededor del 50% de los cachorros sobreviven su primer año. Las madres osas perezosas son ferozmente protectoras, pero incluso su fuerza tiene límites en un mundo lleno de depredadores. Para la cría superviviente, el viaje está lejos de terminar. Y cada día le traerá nuevas lecciones sobre los peligros y las recompensas de la selva. TV. La adaptabilidad sigue siendo la clave para sobrevivir en esta selva implacable. Los osos perezosos, con sus rasgos únicos y el vínculo inquebrantable entre madre y cachorro. Encarnan la resiliencia en un lugar donde cada momento es una batalla entre la vida y la muerte. En los densos bosques de la India, la supervivencia depende de la capacidad de encontrar alimento en un entorno en constante cambio. Para este joven oso perezoso, cada día es una lección. Y hoy se trata de descubrir uno de los tesoros ocultos de la selva Las Termitas. Los osos perezosos son animales especializados en la alimentación y las termitas son parte esencial de su dieta. Con sus garras de 7 centímetros, rompen los termiteros, exponiendo los insectos que se esconden en su interior. Con su hocico largo y flexible y sus labios aspiradores, succionan las termitas, produciendo un sonido característico que se escucha en toda la selva.
Un solo termitero puede proporcionar miles de calorías. Un recurso crucial para la supervivencia. Los primeros intentos del cachorro son torpes, pero la práctica perfeccionará esta habilidad esencial. Los osos perezosos pueden consumir hasta 50,000 termitas en una sola comida. Una hazaña impresionante que les permite sobrevivir en épocas de escasez. Además de insectos, los osos perezosos complementan su dieta con frutas de temporada como la yaca y el mango. Estas delicias energéticas proporcionan nutrientes esenciales e hidratación durante los calurosos meses de verano. La yaca, que pesa hasta 36 kilos y está repleta de calorías, es un preciado hallazgo en la selva. Para el cachorro, aprender a reconocer las frutas maduras y acceder a ellas eficazmente es otra habilidad crucial para la supervivencia. A medida que los osos perezosos envejecen, sus prioridades cambian. A los 3 años, este joven macho ya no se centra solo en la comida. Sus hormonas están al rojo vivo, y hoy ha encontrado algo más intrigante: una posible pareja. Pero la competencia es feroz en la selva. El joven macho se enfrenta ahora a su primer desafío real, una batalla por el dominio y el derecho a aparearse. Con fuerza bruta y determinación, logra ahuyentar a su rival. A pesar de su menor tamaño, su agilidad y persistencia le han valido una victoria crucial. Tras ganar su primer desafío, el joven macho se gana la atención de la hembra. Para los osos perezosos, el cortejo suele implicar interacciones prolongadas a medida que la pareja establece confianza. Este momento marca un punto de inflexión en su camino. Un paso hacia la transmisión de sus genes y la continuación del ciclo de la vida. Desde dominar el arte de la búsqueda de alimento hasta vencer a su primer rival, el joven oso perezoso macho está aprendiendo las lecciones de supervivencia y éxito en la naturaleza. En una selva llena de desafíos, la adaptabilidad, el coraje y la determinación siguen siendo las claves de su futuro. El verano en el Ártico es una temporada de escasez. Para los osos polares,
que dependen del hielo marino para cazar focas. El deshielo representa un desafío insuperable. Cada año, el hielo se derrite antes y se regenera más tarde, reduciendo sus zonas de caza y acortando el tiempo que tienen para acumular las reservas de grasa necesarias para sobrevivir. Los osos polares son nadadores extraordinarios, capaces de recorrer más de 96 kilómetros en aguas abiertas. Pero incluso su resistencia tiene límites. Con menos focas descansando sobre el hielo, sus posibilidades de éxito se reducen. Toda cacería es una apuesta arriesgada, y hoy en día, las probabilidades están en su contra. Las cacerías fallidas son cada vez más comunes, y algunos osos llegan a perder hasta el 20% de su peso corporal durante los meses de verano. A pesar de ser cazadores solitarios, los osos polares se reúnen alrededor de grandes fuentes de alimento, como los cadáveres de ballenas. Estas raras capturas inesperadas ofrecen un sustento muy necesario, pero también generan conflictos. En la jerarquía del Ártico, el tamaño y la fuerza determinan el acceso a los recursos. Este oso joven, más pequeño y menos experimentado, debe arriesgarse para conseguir incluso una pequeña porción del festín. El Ártico se está calentando casi 4 veces más rápido que el promedio mundial. Desde 1979, la capa de hielo marino ha disminuido más de un 40%. Estos cambios no solo están transformando el paisaje, sino que también amenazan la supervivencia del oso polar. Una especie que depende completamente del Ártico helado para cazar y reproducirse. Para los osos polares, el verano ya no es solo una temporada de espera, sino una temporada de supervivencia contra todo pronóstico. A medida que el hielo retrocede y su mundo se derrite, se ven obligados a adaptarse o perecer. En este mundo hostil y cambiante, la resiliencia del oso polar se pone a prueba como nunca antes. Cada verano se alarga, cada cacería más desesperada, mientras el Ártico se transforma ante nuestros ojos.
Con hábitats que abarcan desde las montañas rocosas hasta Alaska, el oso grizzly y el lobo son dos feroces carnívoros. Están perfectamente adaptados a terrenos montañosos, bosques densos y climas rigurosos. Donde los inviernos pueden alcanzar los 40 grados. Estas dos especies han vagado por el continente durante más de 500.000 años. Perfectamente adaptadas para sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra. Si el lobo es un depredador de manadas muy exitoso, con una velocidad de resistencia extremadamente rápida, de hasta 40 mph, el oso grizzly norteamericano posee fuertes mordeduras de 1.200 libras pulgada. Y bofetadas con las patas delanteras que hacen tambalear al oponente. Los osos pardos pesan hasta 700 kilos y miden 2-4 metros de altura. Mientras que los lobos grises pesan solo entre 36 y 54 kilos y miden 90 centímetros. La diferencia de tamaño hace que la confrontación directa sea extremadamente peligrosa para los lobos. A pesar de coexistir durante millones de años, en sus millones de años de existencia, parece que comprender la fuerza y la sangre linaje del oponente rara vez entran en guerra entre sí, a pesar de que estos dos formidables hombres son vecinos. Sin embargo, vivir en las altas montañas es duro y frío. Y cuando las fuentes de alimento se vuelven escasas y difíciles de cazar, se ven envueltos en batallas por la supervivencia. El cambio climático está cortando los inviernos, lo que reduce la principal fuente de alimento para los osos pardos y los lobos. Las poblaciones de alces han disminuido un 40%, las de salmón más de un 50% y las de venados de cola blanca están ampliando sus áreas de distribución, atrayendo a los coyotes e intensificando la competencia. Con la escasez de alimento, un enfrentamiento entre osos y lobos ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Si antes, cuando la comida aún era abundante, estos dos animales no serían tan insensatos como para invadir otras áreas y provocar una competencia. Sin embargo, en la era del cambio climático, la comida es cada vez más escasa. Por lo que para sobrevivir, la guerra es inevitable. La lucha por el dominio ha comenzado. Con cada cacería fallida, el hambre aumenta. Y cuando la hambruna se instala, no hay reglas, solo la ley de la naturaleza. Cuando hablamos de la relación entre dos animales salvajes, cada lado tiene sus propias características y fortalezas.
El lobo es el miembro más grande y famoso de la familia canina. Son depredadores de manada, por lo que tienen un rendimiento de caza muy exitoso. Además, cada miembro de la manada es un experto cazador de presas. Con una salud excelente, habilidades de trabajo en equipo e inteligencia increíble. Las investigaciones demuestran que las manadas de lobos tienen una tasa de éxito de caza del 30 al 50%. Significativamente mayor que la de los depredadores solitarios. Su capacidad de planificación y comunicación les da una ventaja sobre presas más grandes. Para comunicarse con los miembros de la manada, el lobo emitirá su característico aullido fuerte y largo. Los osos grizzly son todo lo contrario, son animales solitarios que suelen congregarse cerca de ríos, lagos y arroyos durante la época de desove. Debido a su gran tamaño, sus desarrollados músculos y su tremenda fuerza, el oso grizzly prácticamente no tiene rival en Norteamérica. Con un peso de hasta 700 kilos y una altura de 2-4 metros, un oso grizzly puede enfrentarse a casi cualquier depredador en su territorio. Pero incluso el cazador más poderoso debe luchar por su supervivencia cuando la tierra no le ofrece piedad. Normalmente, el oso grizzly norteamericano siempre intenta evitar la colisión cuando caza. Pero el agotamiento de las fuentes de alimento ha cambiado su comportamiento. Volviéndose más agresivo y dispuesto a pelear con los animales. Por otro objeto para competir por una comida. Quizás el estómago vacío ha permanecido vacío tanto tiempo que el lobo no tiene más remedio que romper la amistad para llenar el estómago que tiene delante. Los lobos se lanzan al ataque y muerden el anzuelo del oso grizzly. El oso grizzly lucha solitario con los lobos hambrientos y muestra constantemente el deseo de disfrutar de la misma comida. Tras una pelea sin víctimas mortales, Mary, la manada de lobos no pudo derrotar al oso grizzly. Tuvieron que rendirse y marcharse para que éste pudiera seguir disfrutando de su presa. Parece que la escasez de comida se ha agravado. Y el lobo casi desafía el peligro para saciar su hambre. Los osos pardos acaban de cazar con éxito y están sacando a sus presas del agua.
A pesar de la cantidad de osos pardos y la fuerza de los enemigos, los lobos se lanzaron a robar la presa. Pero pronto recibieron golpes dolorosos y se quedaron sin presa. La naturaleza no tiene piedad. Solo el 20% de los cachorros de lobo sobreviven en su primer año, mientras que el 80% de los osos grizzly jóvenes nunca llegan a la edad adulta. Cada día en la naturaleza es una lucha por ver otro amanecer. La feroz competencia por la vida en los animales provoca muertes crueles. No tienen otra opción. De lo contrario, también morirán de hambre. Muerte antes de ser derribado, asesinado. Al final, solo hay una regla: sobrevivir o ser la próxima comida. Para los lobos, la supervivencia no se trata solo de robarles a los osos, sino de cazar. Cuando el hambre los acosa, no esperan las oportunidades, las crean. Y cuando la manada se mueve al unísono, la naturaleza se estremece. Lancao Chuyen Joan. Los lobos son conocidos por su ferocidad. Cuando cazan en grupo, su poder se vuelve extremadamente aterrador. Normalmente abaten fácilmente alces y ovejas, pero cuando es necesario, también pueden abatir hembras almizcleras y bisontes sin mayor dificultad. Son muy resistentes y pueden seguir a sus presas continuamente durante mucho tiempo y correr a gran velocidad. Un lobo solo puede luchar contra un animal grande. Naturaleza. Este trabajo en equipo se ha perfeccionado a lo largo de millones de años. Una dieta de lebratos no será suficiente para sustentar a un cachorro en crecimiento, ni alimentar a una manada entera de lobos, por lo que se necesitan presas más grandes. El problema es que las presas más grandes, como la liebre, son increíblemente ágiles y pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros. 60 kilómetros por hora. Para que esta manada de lobos no pase hambre, tendrán que cazar en grupo. La estrategia de la manada es tan calculada como despiadada. Los lobos no se limitan a perseguir, sino que trabajan juntos, flanqueando a su objetivo, cortando las rutas de escape y agotando a la presa hasta que no queda escapatoria. El clima severo dificulta que los depredadores encuentren presas. Los lobos también están listos para atacar a cualquier presa posible para saciar su hambre. Un conejo también puede convertirse en el alimento de un depredador. Escapar de depredadores como los lobos no es fácil. Para sobrevivir en la sabana, cada conejo debe intentar correr lo más rápido posible para evitar las garras del lobo.
Sin embargo, a pesar de sus grandes esfuerzos, este conejo aún no puede evitar su fin. La falta de alimento provoca que los depredadores se alíen sin piedad. El mayor enemigo de los lobos es el oso grizzly. Estos dos depredadores suelen luchar por la comida. La ferocidad del oso grizzly los ha privado repetidamente de presas. Sin embargo, los lobos no son depredadores dóciles. Cuando los osos grizzly descansan después de cazar, es su oportunidad de disfrutar de la presa de su oponente, incluso desafiando a la presa del oso grizzly. Una manada de lobos no siempre puede desafiar directamente a un oso, pero la paciencia es su mejor arma. Mientras el oso se da un festín, los lobos esperan en las sombras. Observando, en cuanto el oso baja la guardia. La manada avanza, robando todas las sobras que pueden antes de que el gigante despierte. Cuando hay muchos miembros, los lobos se vuelven mucho más agresivos y brutales. En ese momento, su presa son los grandes bisontes. Los depredadores comenzaron a rodearlos y a arrearlos en un pequeño círculo antes de atacarlos. El ataque provocó pánico en los bisontes, ya que la espesa nieve los hacía más pesados y les dificultaba huir. Uno de los bisontes fue seleccionado como objetivo de los lobos. Atacaron hasta que la presa se debilitó cada vez más. Otro bisonte, asustado, embistió al bisonte atacado, haciéndolo caer y convirtiéndose rápidamente en presa de los lobos. El frío azota la tierra y el hambre agudiza los instintos de los lobos. El bisonte, con sus imponentes 900 kilos, puede parecer invencible. Pero ante la persecución incesante de una manada bien coordinada, hasta el más fuerte caerá. Independientemente de la situación ambiental, los lobos cooperan bien entre sí. Esta combinación les permite obtener rápidamente una comida abundante. Enfrentarse a los lobos no era fácil para los herbívoros. Eso podía costarle la vida a un animal adulto, y mucho menos a una cría. Ante la avalancha de lobos, esta madre salvaje luchó sola e incansablemente. Pero al final sus cachorros no pudieron sobrevivir. En la naturaleza, el amor de una madre es una fuerza poderosa
Pero no siempre es suficiente. Cuando los lobos atacaron a una manada de caribúes, el ataque convirtió la escena en un caos. Un caribú fue capturado y rápidamente abatido por un lobo. La comida se llevó a cabo rápidamente en el lugar. Los lobos son cazadores de gran resistencia, capaces de perseguir a sus presas durante kilómetros. Un caribú puede correr más rápido en ráfagas cortas, pero no puede escapar del hambre. Una vez que tropieza, los lobos no pierden el tiempo. El incidente ocurrió cerca de la carretera principal que cruza Kananaskis. El borrego cimarrón fue atacado y derribado por un lobo al costado del camino. Después de derribarlo, la arrastra rápidamente hacia el arbusto carnívoro. La carretera es testigo silencioso del poder puro de lo salvaje. Aquí, las reglas de la naturaleza aún rigen, no hay piedad ni vacilación, solo supervivencia. Tanto los osos como los lobos son dos depredadores de alto rango en estado salvaje que han coexistido durante milenios. Ambos animales son nativos de Norteamérica y viven en condiciones climáticas similares en varios estados como Montana, Wyoming y Washington. Comparten territorio y presas, pero no comparten la paz. Con claras ventajas depredadoras, estos dos depredadores son conocidos por su aterradora obsesión con los herbívoros de la zona. Los osos pardos son animales solitarios que suelen congregarse alrededor de ríos, lagos y arroyos durante la temporada de desove, usando su fuerza para asegurar su presa. Pueden pesar más de 270 kilos y medir casi 2 metros de altura en posición vertical. En la naturaleza, pocos animales se atreven a desafiar a un oso grizzly. A diferencia de los grandes osos pardos, los lobos son el miembro más grande y famoso de la familia canina. Son depredadores de manada. Cada miembro desempeña un rol explorador, flanqueador, atacante, juntos. Una manada de lobos se convierte en una de las fuerzas de caza más letales de la naturaleza. Si antes, cuando la comida aún era abundante, estos dos animales no habrían sido tan insensatos como para invadir otras áreas y provocar una competencia. Sin embargo, en la era del cambio climático, la comida es cada vez más escasa. Para sobrevivir, la guerra es inevitable. El hambre es algo que ningún depredador puede controlar.
Y esa es la razón de los conflictos entre estos dos depredadores que se suceden en una escena impresionante. Capturada en este documental sobre animales salvajes, una manada de lobos avista una comida gratuita junto al río. Era el cadáver de un gran pez descompuesto. Los lobos la disfrutaban Pero entonces, de entre las sombras, emerge un oso grizzly, hambriento, decidido y sin invitación. Ante extraños que quieren robarles la comida, se vuelven agresivos y buscan la manera de ahuyentarlos. Los lobos gruñen, adoptando una postura feroz, reacios a entregar su hallazgo. Sin embargo, con un estómago hambriento que lo atormentaba, nada pudo detener al oso grizzly. El enfrentamiento es feroz, los gruñidos resuenan. A pesar de los esfuerzos de los lobos por detenerlos, el oso grizzly, con una fuerza abrumadora, venció. Al final, los lobos tuvieron que aceptar compartir la comida con los invasores. A pesar de su número, los lobos se vieron obligados a someterse. El dominio del grizzly era innegable. Pero la naturaleza nunca tiene favoritismos. En otro encuentro, los lobos se convierten en los agresores. Los lobos rodearon implacablemente al oso grizzly intentando conseguir comida. El instinto de supervivencia del oso es extremadamente fuerte y no le teme a una gran cantidad de enemigos. Fue asombroso que los lobos, a pesar de ser tan numerosos, se rindieran y se fueran atemorizados. El estilo de vida solitario también proporciona a los osos las habilidades y la perspicacia cuando están rodeados de otros depredadores. Es un ejemplo asombroso de cómo el poder en la naturaleza no siempre es ruidoso a veces. Es silencioso e inamovible. En la naturaleza, cada acción tiene consecuencias. Estar rodeado de lobos a diario era como una rutina para los osos pardos, que no tenían miedo. Cuando un lobo se atrevía a acercarse demasiado, el oso atacaba con una fuerza devastadora. Un solo golpe acababa con la vida de un hábil depredador. El mensaje era claro: nunca toques la comida de un oso pardo.
Los osos pardos no solo son enormes, sino también muy inteligentes e increíblemente territoriales. Su naturaleza solitaria ha agudizado sus instintos. En los enfrentamientos con otros animales salvajes, son implacables y eficientes. No buscan problemas, pero cuando se les provoca, los acaban. La historia de los osos pardos y los lobos no se trata solo de la naturaleza. Sino también de la identidad. Estos animales representan la esencia misma de la naturaleza salvaje de Norteamérica. Sus luchas reflejan los desafíos que enfrenta la vida silvestre hoy en día. Desde el estrés ambiental hasta la invasión humana. Este documental sobre animales salvajes es más que un espectáculo. Es un recordatorio cuando los recursos escasean. Incluso los reyes de la naturaleza deben luchar por sobrevivir. En la naturaleza, la supervivencia es una lucha constante. Y para los lobos, cada cacería es una prueba de resistencia y estrategia. Tras enfrentarse al imponente oso grizzly, los lobos se centran en su próximo desafío: cazar a su presa. Ya sea el veloz ciervo o el escurridizo alce, el trabajo en equipo y la inteligencia son clave para abatir a su presa. La presencia de lobos deja un impacto duradero en todo el ecosistema. Especialmente a aquellos que estos grandes carnívoros buscan como presa. Los ciervos se encuentran entre sus presas favoritas. Con velocidad y agilidad, los persiguen largas distancias. A veces hasta 10 kilómetros, 7 millas en busca de una comida satisfactoria. ¿Puede el ciervo escapar o se convierte en presa de los depredadores? Por lo general, las presas que eligen los lobos son más débiles y vulnerables que otras de la manada. Pero incluso los animales más resistentes pueden verse a veces en peligro de ser cazados.
pero el lobo seguía persiguiéndolo. Las mordeduras del lobo penetraron profundamente en la carne del reno, dejándolo incapaz de escapar. El instinto de supervivencia de la presa se despertó, pero en la naturaleza, la supervivencia no está garantizada. Encontrar presas nunca ha sido fácil para los lobos. Pasan la mayor parte del día buscándolas. Han recorrido un largo camino y el hambre los acompaña constantemente. Si no lo logran, se arriesgan a morir de hambre, algo que la manada no puede permitirse. Su supervivencia depende de la caza. Finalmente, los lobos descubrieron a su presa. Los alces, enormes, escurridizos y conscientes del peligro que acechaba. Aprendieron a evitar a los lobos, dividiéndose en grupos más pequeños cuando percibieron el peligro. El lobo, indefenso ante este ataque, fue atacado a cambio. Los lobos no se desaniman ante las cacerías fallidas. Su adaptabilidad les permite adaptarse y seguir cazando con nuevas estrategias. Los lobos utilizan señales visuales e incluso el oído y el olfato para detectar a sus presas. En cambio, los depredadores de emboscada se basan en la sorpresa y una intensa energía para proteger a sus presas. Por eso descubrieron rápidamente a un ciervo mulo. Sin embargo, los investigadores descubrieron que los ciervos mulos en zonas de lobos grises han modificado su comportamiento para protegerse de los lobos. Principalmente moviéndose hacia terrenos rocosos y densos. De agilidad contra depredadores en zonas rocosas e irregulares donde correr puede ser difícil. Sin rendirse tras cacerías fallidas, continúa con sus otras cacerías. La cooperación entre los lobos de la manada se muestra con mayor claridad. Superando la nieve profunda, los lobos son cazadores resilientes. Persiguen a sus presas, incluso a largas distancias. A veces incluso a varios kilómetros, para encontrar su presa, con cooperación mutua. Esta vez tienen éxito.
Una vez abatida la presa, los lobos comienzan a comer con entusiasmo, desgarrando y arrastrando grandes trozos de carne del cadáver en todas direcciones. Suelen trabajar con más ahínco al abatir a su presa, lo que les permite descansar tras una larga cacería y permitir que el resto de la familia coma y beba sin ser molestados. Para los lobos, esta comida no es solo alimento, es supervivencia. Desde los densos bosques del norte hasta las selvas tropicales de la India y la gélida tundra ártica. Estos osos han superado desafíos increíbles. Sus historias están llenas de momentos de alegría, desamor y triunfo, demostrando su resiliencia y adaptabilidad en algunos de los entornos más hostiles del mundo. Cada paso de su viaje revela el frágil equilibrio de la vida en la naturaleza, donde la supervivencia nunca está garantizada. Pero sus luchas van más allá de los desafíos naturales. El cambio climático está derritiendo el hielo del Ártico. La deforestación está reduciendo la selva del oso perezoso y la expansión humana amenaza los bosques del oso pardo. Tenemos el poder de proteger a estas extraordinarias criaturas. Al apoyar las iniciativas de conservación, promover prácticas sostenibles y crear conciencia, podemos ayudar a preservar sus hábitats y garantizar que las futuras generaciones puedan admirar su belleza y fortaleza. Asa Menon. Su supervivencia es un poderoso recordatorio de la tenacidad y vulnerabilidad de la naturaleza. Deja que su camino inspire acción. Si crees en la protección de la naturaleza, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal para apoyar más historias del increíble mundo natural. Juntos, podemos marcar la diferencia. Y Crunchorn.